Bueno, vamos a empezar con el capítulo 10 del libro de Malvino y vamos a tratar acerca de lo que son los amplificadores de tensión. Para esto ya vamos a analizar los circuitos con los modelos Pi y T. Entonces, ¿cuáles serían el equivalente a esos modelos ya en el circuito? Bueno, vamos a suponer que tenemos el circuito siguiente. Bueno, para hacer el modelo, recordemos que lo que tenemos que hacer es llevar las fuentes de voltaje a cortocircuito porque hay que hacerla cero. Tenemos que considerar también que la impedancia de los condensadores es cero. Por lo tanto, los puntos que estén tocando los tienen que ser cortocircuitos. Y vamos a utilizar en primer lugar el modelo Pi. Entonces, el análisis para poder obtener el circuito sería el siguiente. Partimos que este es el voltaje de entrada. Entonces, como es alterna, ¿sí? Este sí tiene que estar aquí bien establecido porque es la fuente. Entonces, al momento en que llegamos al condensador, decimos que es un cortocircuito. Llegamos a este punto y nos topamos a las dos resistencias, a R1 y R2, pero como habíamos dicho que a veces se iba a estar a tierra, entonces este punto va a estar a tierra, por lo tanto, esta parte de aquí R1 va a estar a tierra y R2 va a estar a tierra. Entonces va a quedar R1 a tierra y R2 también a tierra. Ahora llegamos al punto donde nos topamos al transistor y ahí es donde vamos a aplicar el modelo. Entonces aplicar el modelo Pi sería poner aquí, que aquí viene IB, entonces aquí va a ser beta veces RE prima, ¿sí? Que sería, si te fijas, este punto es la base. Este punto aquí en alterna sería la base igual, este sería el emisor y este punto sería el colector. Entonces, si está la base y sustituimos el modelo aquí, el modelo del transistor sería el siguiente. Así. Aquí sería la base, aquí sería el emisor y este punto de aquí así sería el colector, donde esta corriente sería aquí la IC de alterna. Y si te fijas, aquí sería aquí la IE. Pero como este condensador aquí está colocado en este punto y sabemos que este es un cortocircuito también, entonces este punto realmente lo vamos a estar aplicando a tierra. Y luego, si nos vamos ahora al colector, nos vamos a topar a RC y RC está conectado a la fuente de voltaje, por lo tanto RC se va a tierra porque habíamos dicho que la RC iba a estar en tierra. Y luego nos topamos a este condensador que es cortocircuito, entonces nos topamos a RL y por lo tanto aquí la RL queda en tierra y aquí el voltaje de salida sería este. Generalmente este punto no se coloca así, se pone la tierra de este lado y la tierra de este lado, pero sabemos que es el mismo punto de conexión. Ahora, si utilizáramos el modelo T para este mismo circuito, ¿cómo sería? Entonces, para eso tendríamos que partir igual, ¿no? Del voltaje de entrada de la fuente y luego llega al condensador, como es un corto, sigue y luego llega R1 a tierra, R2 a tierra, entonces pones R1 a tierra y R2 a tierra.
entonces llegas al punto donde está la base. Entonces aquí vas a utilizar el modelo T, y el modelo T te dice que está conectado de la siguiente forma, así. Aquí es colector, aquí es emisor y aquí es base. Por aquí viene IB, por aquí viene IC y por aquí viene IE. Entonces sale del transistor y llega a este punto, y en este punto te encuentras que tienes un condensador que es un corto, por lo tanto aquí, aquí va RE, ¿sí? Y este punto estaría ya conectado a tierra, y por lo tanto ahora del colector aquí vamos a tener, acá sería el colector, pero no este lado de acá. Entonces acá tendríamos ya aquí sería RC, y tendríamos RL a tierra y sería B0. Entonces aquí sería RC, aquí sería RL y aquí sería B0. Si te fijas, la diferencia entre este modelo y este modelo es una reflexión de esta resistencia hacia este lado o de esta resistencia hacia este lado. ¿Qué voltaje se tendría, por ejemplo, aquí, de aquí a aquí? Sería BE, es el voltaje de emisor, que sería corriente emisor por resistencia de emisor prima. Pero si tú sabes que IC es beta B y B, entonces para tener el mismo voltaje de aquí a aquí, aquí tiene que ser voltaje en la resistencia del emisor debe ser el voltaje emisor. Por lo tanto, como aquí viene IB por esta parte de aquí así, tienes que modificar este por beta para que al multiplicarse por IB tengas el mismo voltaje aquí, que sería este de aquí así. No es complicado de entender. Y esta parte de aquí pues ya te queda exactamente igual aquí en la corriente de colector, que es la corriente de colector, y RC y RL. Pero en sí el modelo significa lo mismo ya en forma matemática. Bueno, a continuación vamos a analizar el modelo T y vamos a obtener también lo que es el voltaje de salida de la relación de ganancia de voltaje salida entre voltaje entrada. Entonces, si queremos ver cuál es el voltaje también de entrada aquí, si te fijas, aquí tengo IB, pero aquí yo tengo IE, por lo tanto el voltaje de entrada sería igual a IE por RE prima. Entonces ya tengo el voltaje aquí. ¿Y cuál sería el voltaje de salida? El voltaje de salida sería menos IC por RC en paralelo con RL, o lo que es lo mismo, menos IC por R minúscula C. Entonces, si queremos buscar cuál es la relación de ganancia de voltaje, sería voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces, voltaje de salida sería menos IC por RC dividido entre IE por RE prima. Entonces, si observas, como IC es casi igual a IE, entonces AB va a ser igual a menos, este cosas se va a reducir y te va a quedar R minúscula C dividido entre RE prima, y es exactamente igual a la relación de ganancia de voltaje que obtuvimos con el modelo Pi. Bueno, para este ejemplo tenemos 10 voltios, R1 10 kilos, R2 2.2 kilos, RC 3.6 kilos y RE 1 kilo. ¿Sí? Déjenme checar, aquí nos falta un condensador aquí. Ok, entonces para poder calcular nosotros la ganancia de voltaje en alterna, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer un análisis en corriente directa, ¿sí? Para eso vamos a tener que en corriente directa abrir los capacitores, ¿sí? Se abre este capacitor y este capacitor. Nos queda el clásico que ya hemos analizado continuamente.
De aquí calculas el voltaje en la base, le restas 0.7 y lo divides entre el valor de RE y te va a dar el valor de IE. En este caso, la, la resistencia de la RE', la RE', que se obtiene es de 22.7 ohms. ¿Cómo lo calculamos? Ya lo dijimos. Calculas el voltaje aquí por divisor de tensión, sería 10 por 2.2 kilos entre 10 kilos más 2.2 kilos. Ya una vez que tienes el voltaje aquí, le restas 0.7 y te va el voltaje en el emisor. Divides el voltaje del emisor entre 1 kilo ohm y te va a dar 22.7 ohms. Bueno, una vez que tienes el valor de RE', tenemos que calcular ahora el valor de RC, ¿sí? Y ya sabemos que R minúscula C, que va a ser R mayúscula C en paralelo con RL, y ese valor te va a dar de 2.65 kilo ohms. Por lo tanto, si yo ya sé que la ganancia de voltaje para este circuito es menos RC entre RE', entonces va a ser 2650 ohms entre 22.7 ohms. Y eso nos va a dar una ganancia de 117. Esa dimensional, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuándo es el voltaje de salida, aquí negativo, entonces el voltaje de salida va a ser de esta ecuación, ¿sí? Ya sabemos que de aquí, B0 sobre Bin, entonces yo sé que B0 va a ser A veces B por voltaje de entrada. Entonces el voltaje B0 va a ser menos 117, que es lo que se calculó de ganancia de voltaje, multiplicado por la amplitud bueno, por el voltaje de entrada, en este caso serían 2 milivoltios. Por lo tanto, el voltaje de salida que uno espera serían de 200 menos 234 milivoltios. Y esto sería la amplificación que tendría la señal de 117. Para una señal de 2 milivoltios, el resultado sería 234 milivoltios. Bueno, vamos a analizar el ejercicio 10.2b. Como puede observarse, aquí tenemos una resistencia de colector de 3.6 kilos, una resistencia de base de 10 kilo ohms, una voltaje de entrada con una excitación de 5 milivoltios, una resistencia de emisor de 10 kilos, una fuente de voltaje de menos 9 voltios, un condensador de emisor que está colocado exactamente en este punto de emisor, un condensador que es el de salida y una resistencia de salida de 2.2 kilos y el voltaje de salida aquí. Entonces nos están pidiendo identificar cuánto vale la ganancia de voltaje y cuánto sería el voltaje de salida también del emisor. Entonces, para este tipo de circuitos ya habíamos analizado que el voltaje que está en la base en corriente directa generalmente se toma como si fuera cero. Por lo tanto, para calcular cuánto vale la ganancia de voltaje en alterna, yo tengo que saber cuánto vale el voltaje de salida y cuánto vale el voltaje de entrada. Y el voltaje de salida, ya habíamos dicho que la fórmula para obtener AB era menos RC minus R minúscula C entre RE'. Entonces, lo primero que tengo que calcular sería cuánto vale RC. R minúscula C sería RC mayúscula en paralelo con RL. Aquí sería entonces 3600 ohms en paralelo con 2200. ¿Sí? Y esto nos va a dar como resultado del paralelo de esos dos serían 1370 ohms o 1.37 kilo ohms. Entonces, ya tengo cuánto vale RC.
Ahora, para calcular la RE' necesitamos aplicar la fórmula que ya conocemos, sería 25 milivolts dividido entre el valor de la corriente emisora en corriente directa. Pero para calcular la corriente emisora en corriente directa hace falta que analicemos la malla de aquí. Esta malla de aquí, acuérdate que aquí vale 0, entonces si hacemos la suma de voltajes a través de este lado nos quedaría que la ecuación sería, usando las leyes de voltaje de Kirchhoff, sería más 0.7 más IE por RE, que vale 10 kilo ohms, menos 9 igual a 0. Por lo tanto, la corriente de emisor sería 9 menos 0.7 dividido entre 10 kilos. Esto nos daría un valor de 0.83 miliamperes. Por lo tanto, si yo tengo ya cuánto vale R', que vale 25 milivolts dividido entre IE, eso sería 25 milivolts dividido entre 0.83 miliamperes. Entonces, esto nos daría un valor de 30 ohms. Y ahora si ya nomás aplico la fórmula, AB es igual a menos RC entre RE', y esto nos va a dar 1370 ohms entre 30. Y aquí nos va a dar 45, acuérdate que aquí va negativo, menos 45.7 de ganancia. Ese sería el valor, primer valor que nos piden, que sería menos 45.7 adimensional. Y ahora nos dicen cuánto vale el voltaje de salida. Yo sé que el voltaje de salida va a ser AB por Bin. Como AB vale menos 45.7, lo multiplicas por voltaje de entrada, que en este caso son 5 milivoltios. El voltaje esperado de salida van a ser 228 milivoltios. A continuación vamos a ver el efecto de carga de la impedancia de entrada. Bueno, hasta ahorita habíamos considerado que el generador de entrada, el que te genera la señal de entrada, que viene siendo este elemento, tenía una resistencia 0 en su salida, ¿sí? Por lo tanto, no se colocaba esta resistencia aquí, pero realmente en la práctica tú te encuentras que esta resistencia del generador tiene aproximadamente un valor de 50 ohms en los generadores que se utilizan. Por lo tanto, tenemos que analizar cuál es el efecto que genera esa resistencia en nuestro circuito, en nuestra amplificación. Entonces, vamos a suponer que tenemos el circuito clásico, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra señal de entrada, pero ahora sí vamos a considerar la resistencia del generador. Aquí tenemos la resistencia 1 con la resistencia 2 en la entrada para polarizar el voltaje. Y luego tenemos el transistor, y luego tenemos la resistencia de colector, la resistencia de emisor, el condensador de emisor, el condensador de la salida y la resistencia de carga del circuito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, vamos a identificar dos cosas importantes. Por ejemplo, la primera de ellas es la impedancia de entrada a lo que es el transistor, o también se le llama impedancia de entrada de la base. Y la otra es cuál es la impedancia de entrada del circuito o de la etapa, ¿sí? Entonces, ¿de dónde a dónde se observa cada una de estas dos impedancias? Aquí está el transistor y aquí está la base, aquí está el colector y en este punto está el emisor. Entonces, la entrada de la impedancia de entrada en la base se va a ver de este punto hacia la derecha. Y la impedancia de entrada de la etapa se ve de este punto hacia la derecha, incluyendo la impedancia de la entrada de la base. ¿Sí? Entonces, esta resistencia del generador no se incluye porque esta resistencia viene implícita en la del generador, en la impedancia del generador. Esta es lo que representa, esta no va dentro de la etapa del circuito.
Por eso aquí se le llama impedancia entrada de la etapa. Ahora, si aplicamos el modelo, cualquiera de los dos modelos, vamos a tomar el modelo pi, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría el circuito correspondiente? Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos el voltaje del generador y luego saliendo nos vamos a topar con que tenemos la resistencia propia del generador. Nos vamos con el condensador, lo consideramos cortocircuito. Llegamos al punto de la impedancia de entrada de la etapa. Entonces aquí tenemos que nos topamos que R1 está conectado a VCC, pero como decimos que se va a tierra, entonces R1 se va a tierra. Y luego nos topamos a la resistencia 2, que también está conectada a tierra. Y luego llegamos al punto donde estamos topándonos al transistor. De aquí para acá es la impedancia de entrada de la base. Y de aquí para acá es la impedancia de entrada de la etapa. Entonces, en este punto sustituyes el modelo que vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a usar el modelo pi y aquí va a ser beta veces R' y se va conectado a tierra. Entonces de aquí se va a la fuente corriente de IC y de aquí ya queda conectada la RC, que vendría siendo RC en paralelo con RL, y aquí sería el voltaje de salida. Entonces, si observas, el voltaje de entrada ahora no lo vas a poder determinar tan fácil como anteriormente porque ya tienes esta resistencia RG aquí. Por lo tanto, el voltaje de entrada tiene que ver con la impedancia de entrada de la etapa. Porque si te fijas, este voltaje que está aquí, ¿sí?, el voltaje de entrada al transistor, ¿sí?, es este de aquí a aquí, voltaje de entrada al transistor. Entonces, si yo quiero calcular este voltaje de aquí, tengo que primero calcular el paralelo de estas tres y luego hacer un divisor de tensión con el voltaje del generador. Por lo tanto, el voltaje de entrada del transistor sería igual a la impedancia de entrada de la etapa, que multiplica al voltaje del generador entre la impedancia de entrada de la etapa más la resistencia del generador. Y ahora te pregunto, ¿cuál sería la impedancia de entrada de la etapa? Pues va a ser la impedancia que se observa de este punto hacia la derecha. Por lo tanto, la impedancia de entrada de la etapa es igual a beta veces R' en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y la impedancia de entrada de la base va a ser simplemente beta veces Re'. Vamos a analizar el ejemplo 10.3, el cual nos dice que en la figura que se muestra el generador tiene una resistencia interna de 600 ohms. Nos pregunta cuál sería la tensión de salida si la beta tuviera 300. Bueno, anteriormente se habían calculado los valores de la resistencia de Re'. La Re' aquí vale 22.7 ohms y habíamos calculado que la ganancia de voltaje sería de 117. Entonces ya los tenemos, ya se puede, o si quieres lo puedes calcular pues ya más adelantito, ¿no? Entonces cuando la beta vale 300, nos está diciendo que cuánto vale entonces la impedancia de entrada de la base. Entonces para calcular la impedancia de entrada de la base, ya sabemos nosotros que esto vale beta veces Re'. Por lo tanto, si la beta vale 300 y la R' vale 22.7 ohms, entonces aquí vas a tener 6.8 kilo ohms. Ahora, si nosotros ya sabemos que conocemos la impedancia de entrada de la base, entonces podemos calcular cuánto vale la impedancia de entrada de la etapa.
Entonces aquí vamos a tener que va a ser R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta BSCR' o lo que es la impedancia de la base. Entonces como ya tenemos esto, ya podemos decir que aquí tendríamos 10 kilos en paralelo con 2.2 kilos en paralelo con 6.8 kilo ohms. Entonces, si calculamos el paralelo, vamos a calcular que la impedancia de entrada de la etapa va a ser igual a 1.42 kilo ohms. Ok, y entonces, utilizando la ecuación anterior, podemos determinar que el voltaje de entrada sería la impedancia de entrada de la etapa que multiplica al voltaje del generador dividido entre la resistencia del generador más la impedancia de entrada de la etapa, que era el divisor de tensión que teníamos para calcular el voltaje de entrada en el transistor. Por lo tanto, el voltaje de entrada del transistor sería impedancia de entrada de la etapa 1.42 kilo ohms dividido entre la resistencia del generador, que en este caso serían 600 ohms, más 1.42 kilo ohms, todo esto multiplicado por 2 milivoltios. Y eso nos daría que el voltaje de entrada en el transistor sería de 1.41 milivoltios. Por lo tanto, el voltaje de salida sería, más bien aquí sería más AB multiplicado por el voltaje de entrada de la etapa, del transistor, perdón, eso sería menos 117 multiplicada por 1.41 milivolts, eso nos va a dar 165 milivoltios de voltaje de salida. Bueno, ahora en el ejercicio 10.4 nos pide calcular exactamente cuánto vale el voltaje de salida para la misma señal si tenemos que la beta del transistor cambia de 300 y cambia ahora ¿cómo se llama? A 50. Entonces, pues primero tenemos que calcular la impedancia de entrada de la base. Sabemos que nosotros la RE' va a ser la misma y la AB vamos a ver cómo se modificaría. A ver, sería, si la impedancia de entrada en la base dijimos que era beta veces R', entonces aquí vamos a tener que va a ser ahora 50 en lugar de 300 multiplicado por 22.7 ohms. Esto nos va a dar 1.14 kilo ohms. Ahora, la impedancia de entrada de la etapa, entonces ¿cómo se modifica? La impedancia de entrada de la etapa va a ser R1 en paralelo con R2 en paralelo con Z de entrada de la base. Por lo tanto, sí se va a modificar porque también aquí van a ser 10 kilos en paralelo con 2.2 kilos y va a ser en paralelo con 1.14 kilos. La impedancia de entrada de la etapa nos va a dar un valor de 698 ohms. Entonces, si te fijas, ahora vamos a calcular cuál sería el voltaje de entrada en la entrada del transistor. Sería impedancia de entrada de la etapa, que serían 698, que multiplica a 2 milivoltios y lo divides entre 600 más los 698, entonces nos va a dar 1.08 milivoltios y por lo tanto el voltaje de salida va a ser, a veces el voltaje de entrada va a ser menos 117 multiplicado por 1.08 milivoltios y esto nos va a dar 126 milivoltios. Y si te fijas, por haber modificado la ganancia del transistor de 300 a 50,
El voltaje de salida bajó de 165 a 126 milivoltios.